Fragmentos de la historia del conflicto armado, 1920-2010, por Alfredo Molano Bravo, sociólogo, periodista e investigador. Texto publicado en el libro Conflicto social y rebelión armada en Colombia, de editorial Gentes del Común. Introducción. El conflicto armado comienza con la violencia, y la violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado. A partir de la subida del precio del café, los presupuestos de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El alza del precio del café y el crecimiento de la demanda interna desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras, donde predominaban el arriendo y la colonización de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los convenios de trabajo con las haciendas, y los colonos invadían tierras que pertenecían a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de ligas campesinas jugaron un papel determinante que en muchas regiones fue reprimido por armas oficiales o privadas. El liberalismo en el poder a partir del año 30 trató de ganarse la fuerza pública para imponer en algunas regiones su mayoría electoral o para defenderla. Los conservadores no estaban dispuestos a perder en las urnas lo que habían ganado con las armas en la guerra de los 1000 días. Usaron las dos formas y añadieron una tercera muy poderosa: la fuerza de la Iglesia Católica. El liberalismo apeló a encabezar luchas agrarias como apoyo político. El Partido Comunista tomó el mismo camino, de tal suerte que armas, presupuesto nacional, ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla explosiva de lo que llamamos la violencia entre 1925 y 1955. Gaitán representó las aspiraciones populares y Laureano Gómez las del establecimiento. Entre esas fuerzas el choque era inevitable. El Partido Conservador se propuso inhibir por medio del terror al liberalismo para recuperar el poder. El campo fue el campo de batalla. Las zonas liberales o comunistas fueron atacadas por organizaciones campesinas armadas por el gobierno, los políticos y los terratenientes, con respaldo militante de la Iglesia y de sectores de la fuerza pública. El asesinato de Gaitán, tanto la estrategia conservadora como la liberal, fue la guerra civil no declarada. El gobierno se atrincheró en el poder y el Partido Liberal, acéfalo, trató de defenderse con guerrillas, oscilando siempre entre las urnas y las armas. Rojas fue el árbitro elegido por la mayoría de las fuerzas en contienda para enfrentar la amenaza de una guerra civil declarada por las organizaciones guerrilleras. Con Rojas y el Frente Nacional, el manejo del presupuesto se compartió. Las Fuerzas Armadas cayeron definitivamente bajo el dominio de Estados Unidos con la doctrina de la seguridad nacional. La Iglesia tomó distancia del poder político a instancias del Concilio Vaticano II, y las luchas campesinas buscaron ser neutralizadas con la reforma agraria. La ilegalización del Partido Comunista con Rojas y su exclusión total del poder bajo el Frente Nacional de un lado, y los vientos revolucionarios que soplan desde Cuba por otro, tornan social el carácter de las luchas guerrilleras que subsisten desde los años 60. El fracaso de la reforma agraria impulsó el movimiento campesino y débil el progreso de la industrialización fortaleció las luchas sindicales. El capital buscó refugio en la ganadería extensiva, en las plantaciones de banano y palma, mientras la economía del café declinó irreversiblemente. La tierra se concentró y la colonización de tierras baldías se disparó. Las fuerzas guerrilleras que habían sido desplazadas hacia esas zonas se convirtieron en poder local. El Estado
buscó liquidarlas usando y armando exguerrilleros. En esta coyuntura aparecieron los cultivos ilícitos que cumplirían el papel similar al jugado por el café: precios rentables, mercado seguro y crédito y trabajo barato. Los colonos conocieron sus mejores días cuando se desplomó el Pacto Mundial del Café y el desempleo cundió en campos y ciudades. La economía de enclave, banano y petróleo se tornaron con la coca y el ganado en los ejes de la economía nacional. La mayoría de estas fuentes de riqueza estaban en zonas de colonización. La fuerza pública se mostró incapaz de controlar al movimiento guerrillero y apeló a fomentar el paramilitarismo en colaboración con los intereses afectados por la insurrección. Al mismo tiempo y por la misma razón, los gobiernos buscaron negociaciones de paz. Del intento de Belisario surgió la Unión Patriótica, que fue exterminada en pocos años. Las guerrillas aparecieron con la fuerza de la oposición al sistema y lograron armar 20.000 unidades militares y tocaron los límites de transformar la guerra de guerrillas en guerra irregular. La respuesta fue el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, que armó la fuerza pública de nueva tecnología militar y acrecentó el número de efectivos. La Seguridad Democrática decretó la guerra a muerte e involucró al paramilitarismo como brazo armado de las fuerzas oficiales. El largo camino de sangre que comenzó a recorrer el país desde los años 20 no podrá desembocar en una paz estable mientras todas las fuerzas involucradas no renuncien definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil independiente del tutelaje militar de Estados Unidos.